Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. En este último capítulo vamos a ver los dones de piedad y temor de Dios. También haremos una pequeña conclusión. El don de piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios, como Padre, y para con los hermanos, como hijos del mismo Padre. Y así podamos clamar, Abba, Padre. Es un hábito sobrenatural por instinto del Espíritu Santo. Es un afecto filial hacia Dios considerado como Padre y un sentimiento de fraternidad universal. Mediante este don, el Espíritu Santo sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios y para con los hermanos, entendiendo la ternura como una actitud sinceramente filial para con Dios, y se expresa con la oración. El amor filial que se tiene para con los padres, hijos, nietos y familia en general. La experiencia de la propia pobreza existencial, del vacío que las cosas terrenas dejan en el alma, suscita en el hombre la necesidad de recurrir a Dios para obtener gracia, ayuda y perdón. Este don orienta y alimenta dicha exigencia, enriqueciéndola con sentimientos de profunda confianza para con Dios, experimentándolo como Padre providente y bueno. La ternura, como apertura auténtica fraterna hacia el prójimo, se manifiesta en la mansedumbre, persona que se muestra dócil y suave en el carácter o se manifiesta en el trato. Con este don del Espíritu Santo, infunde en el creyente una nueva capacidad de amor hacia los hermanos, haciendo su corazón partícipe de la misma mansedumbre del corazón de Cristo. El cristiano piadoso sabe ver en los demás a hijos del mismo Padre, parte de la misma familia de Dios que es la Iglesia. Es una verdadera relación fraterna, extinguiendo focos de amargura, cólera, impaciencia, y lo alimenta de sentimientos de comprensión, de tolerancia y perdón. Un ejemplo práctico. Sobran los ejemplos. La caridad hacia los demás abre el corazón a la piedad con tu hermano. Los prepotentes, los odiosos, los duros de corazón. Un consejo. Ora, ora, ora. No dejes de orar. Deja que tu corazón se ablande. No critiques a los hermanos que no tienen, a los que lavan cristales de los autos, a los que te piden una moneda, a los que se drogan. Temor de Dios, último de los dones. El temor de Dios es el espíritu contrito, es decir, que siente tristeza o melancolía ante Dios, consciente de las culpas y del castigo divino, pero dentro de la fe en la misericordia divina. Temor a ofender a Dios,
humildemente reconociendo nuestra debilidad, cosa que nos cuesta trabajo reconocer o aceptar. El alma se preocupa de no disgustar a Dios, amado como Padre, de no ofenderlo en nada, de permanecer y de crecer en la caridad. Juan 15, versículos 4 al 7. La Sagrada Escritura afirma que principio del saber es el temor de Yahvé. Salmo 110. Pero ¿de qué temor se trata? No es ese miedo de Dios que impulsa a evitar a pensar o acordarse de Él, como de algo que turbe o inquieta. Ese fue el estado de ánimo que impulsó a nuestros progenitores después del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 8. También fue el sentimiento del siervo infiel que escondió bajo tierra el talento recibido. Lo leemos en las parábolas. El concepto de temor como miedo no es el verdadero concepto del temor como don del Espíritu. Se trata de algo mucho más noble y sublime. Es el sentimiento sincero y tembloroso que el hombre experimenta frente a la tremenda incomodidad de Dios. El creyente se presenta ante Dios con el espíritu contrito y con el corazón humillado, sabiendo bien que debe atender a la propia salvación con temor y temblor. Esto no significa miedo irracional, sino sentido de responsabilidad y de fidelidad a su ley. Dios quiere la salvación eterna de todos. Por eso suaviza con su misericordia divina la solicitud paterna que le hacemos a Dios por pedir su perdón. El Espíritu Santo infunde en el alma sobre todo el temor filial, que es el amor de Dios. El alma se preocupa entonces de no disgustar a Dios, de no ofenderlo en nada, de permanecer y de crecer en la caridad. Juan capítulo 15 versículos 4 al 7. De este santo y justo temor depende toda la práctica de las virtudes cristianas y especialmente de la humildad, de la templanza, de la castidad, de la mortificación de los sentidos. Pablo comentó a los cristianos: queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Transgredimos la ley de Dios ignorando o desafiando sus castigos. Como ejemplo práctico tenemos que por la falta de temor a Dios, muchas veces digo: me vale la vida, hago lo que quiero, al fin cuando me muera ya no estaré, no pasa nada. Y me divierto. O también mi principal objetivo es hacer mucho dinero. Un consejo para lograr el don del temor de Dios: preocúpate por pensar desde tu corazón en las acciones que estás haciendo y di: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Conoce a Dios, aprende de Jesús. Acuérdate que nadie puede amar lo que no conoce. Y para ello te invito a leer las Sagradas Escrituras, a guardar silencio y a escuchar el Espíritu a través de la oración. Como conclusión, podemos decir que el Espíritu Santo es la esencia sublime de Dios en nosotros. Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Pero cómo? Con su Espíritu en nuestros corazones y en la Sagrada Eucaristía.
¿Qué nos separa del Espíritu Santo? El pecado. No es posible escuchar o sentir a Dios o a su Espíritu estando sin el estado de gracia. Por eso es importante el sacramento de la confesión, el cual nos vuelve al estado de gracia, al estado de santificación. Espero que con estas 4 cápsulas hayas podido comprender quién es el Espíritu Santo, qué festejamos en Pentecostés y cuáles son los dones del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.